Tenemos una columna sometida a flexión compuesta. Nos damos cuenta que se trata de una flexocompresión porque vemos que el signo en la carga axial nos está indicando que se trata de una fuerza de compresión. La fuerza de compresión está acompañada de un momento de 150 kN por metro. La sección es rectangular, de ancho B y altura H. El recubrimiento que se nos sugiere tomar es de 3 centímetros, o sea que de prima es 0,003 metros. Se va a trabajar con un hormigón H25 y con un acero de dureza natural y resistencia especificada a la tracción de 420 megapascales. Se propone entonces una sección rectangular de 20 por 40. B 0,20, H 0,40. Cuando han leído o han estudiado la teoría de flexión compuesta, y en particular tratándose de una flexocompresión, el recurso de cálculo que se recomienda es el diagrama de interacción. El diagrama de interacción está destinado justamente para piezas flexocomprimidas a las que por lo general se le va a indicar armadura simétrica. Es decir que a la armadura total, a la sección de armadura total que nosotros determinemos para esta columna, la vamos a distribuir en dos caras en igual valor. Es decir que vamos a repartir mitad de la armadura y mitad de la armadura. Cuando se utilizan entonces los diagramas de interacción, nosotros tenemos la opción de seleccionar un diagrama de interacción con armadura simétrica o un diagrama de interacción que tenga la armadura distribuida en las cuatro caras de manera idéntica, o por algún motivo, y más que nada cuando hay una concentración de carga, por ejemplo, en un determinado cuadrante de esa pieza, se puede llegar a optar por un refuerzo de armadura en uno de los cuadrantes y disminuyendo en el resto la sección a colocar. En este caso se propone armadura simétrica. Tratándose entonces, decíamos, de flexocompresión, el recurso de cálculo que se sugiere emplear o que se recomienda es el diagrama de interacción. Ustedes habrán visto en el reglamento que aparecen diagramas de interacción que están en función de la calidad del hormigón, el coeficiente gamma, que el coeficiente gamma va a ser la altura útil menos el recubrimiento dividido la altura total, y también tiene que ver con la distribución de armadura que hayamos seleccionado. Como verán, en el diagrama de interacción aparece en el eje de las abscisas el coeficiente m adimensional y en el eje de las ordenadas el coeficiente n adimensional. En este caso, los diagramas que nos presentan la versión 2005 están preparados para utilizar directamente la carga de diseño P sub U y el momento de diseño P sub U por E. De esa forma es mucho más sencillo porque no tenemos que estar pendientes del valor del coeficiente de reducción que se debe emplear. Vamos entonces a seguir todos los pasos como si realmente esta pieza flexocomprimida requiriera, para determinar su armadura, del empleo del diagrama de interacción. ¿Cómo sabemos que es correcto trabajar con el diagrama de interacción? Una vez que calculemos el punto de falla,
Si ese punto de falla se ubica en la zona del diagrama que está por encima de la excentricidad reducida E sobre H igual a 1, en ese caso sabemos que hay predominio de la compresión y el diagrama entonces es el recurso de cálculo adecuado. Vamos a determinar entonces, en primer lugar, el valor del coeficiente gamma. Gamma dijimos que es igual a D menos D' sobre H. Por lo tanto, tenemos un recubrimiento de 3 centímetros, así que D sería 37 menos 3 sobre 40. Si es que expresamos todo en centímetros, en realidad gamma es adimensional, así que de todas formas podríamos haberlo trabajado en metros. Haciendo entonces la operación de menos D' sobre H, estamos encontrando un valor de coeficiente gamma igual a 0,85. Bien, tenemos que determinar entonces el valor de la excentricidad E. Podemos decir entonces que la excentricidad E se expresa como el momento mu sobre la carga P sub U. Momento de diseño o momento requerido sobre carga de diseño o carga requerida. Por lo tanto, reemplazamos los valores y tenemos 150 kilonewton por metro dividido 600 kilonewton. Nos da un valor de excentricidad igual a 0,25 metros. ¿Para qué necesitamos nosotros determinar el valor de la excentricidad? Justamente para poder calcular el valor de la excentricidad reducida, E sobre H. Por lo tanto, E sobre H sería 0,25 sobre 0,40 y tenemos que el valor entonces de la excentricidad reducida es 0,625. Ese 0,625 nos va a ubicar a nuestro punto de falla por encima de la recta E sobre H igual a 1. Tenemos, fíjense, la recta E sobre H igual a 1, por lo tanto, 0,625 nos está ubicando en esta zona. Estamos por encima de E sobre H igual a 1. Significa que es de esperar entonces que realmente esta pieza sea una pieza flexo-comprimida con pequeña excentricidad, cuyo recurso de cálculo para determinar armadura, como dijimos recién, es el diagrama de interacción. Seguimos entonces adelante. Y vamos a determinar el valor del coeficiente M y el valor del coeficiente N. Por lo tanto, tenemos P sub U sobre B por H y tenemos
P sub U por E sobre A sub G por H. O lo que sería lo mismo, P sub U por E sobre B por H al cuadrado. Vamos a leer entonces el valor que se obtenga acá en el eje de las ordenadas y el valor que estemos obteniendo aquí lo vamos a leer en el eje de las abscisas. Coeficiente n, coeficiente m. Sustituimos entonces los valores y tenemos, si expresamos $60 toneladas, o si lo expresamos en kilonewton, tenemos entonces 600 kilonewton sobre 0,20 por 0,40. Nos quedaría en metros cuadrados. Y aquí tenemos los 600 kilonewton por el valor de la excentricidad que nosotros hemos calculado, o directamente, si no, lo que podemos hacer es reemplazar por el valor que nosotros teníamos ya como dato, que es el valor de MU. Así que tenemos 150 kilonewton por metro dividido 0,20 por 0,40 al cuadrado. Tenemos aquí metros cúbicos. Cuando nosotros hacemos esta operatoria, tenemos que tener mucho cuidado porque en la tabla, o mejor dicho, en el diagrama de interacción, nos aparecen expresados los valores en eje de abscisas, megapascales, y eje de ordenadas, megapascales. Es decir, que nos conviene entonces trabajar tanto la fuerza de axial como el momento en meganewton. Así que vamos a hacer la corrección, vamos a trabajar, si no hay que aplicar el coeficiente de corrección de escala, sino directamente ya acá lo pasamos y tenemos meganewton por metro, y aquí tenemos directamente 0,6 meganewton. De esta forma, cuando hagan la operación, se van a encontrar con que este coeficiente nos da un valor de 7,5, coeficiente n, y el coeficiente m nos da un valor de 4,69. Con estos dos valores, ¿sí?, y además teniendo en cuenta a qué diagrama de interacción vamos a entrar, es que vamos a determinar el valor de la cuantía, es decir, vamos a hacer la lectura en la curva de la cuantía. Vamos entonces a indicar los valores con los que vamos a trabajar. Este valor lo vamos a leer en el eje de las ordenadas y este valor en el eje de las abscisas, teniendo en cuenta que nuestro gamma tenía un valor igual a 0,85. Yo voy a hacer un pequeño diagrama de interacción para que ustedes se ubiquen en lo que vamos a hacer. El valor que leemos acá corresponde al coeficiente m y el valor que leemos acá corresponde al coeficiente n. Entonces tenemos m y tenemos n. Este valor
corresponde a n y este valor corresponde a m. Vamos a hacer la lectura en el diagrama de el valor 4,69 y el valor 7,5. Van a buscar el punto de corte. Si ese punto, como dijimos recién, se posiciona por encima de la excentricidad reducida igual a 1, es decir que esto sería E sobre H igual a 1, nosotros tenemos nuestro punto de falla por encima, significa que es una flexo-compresión con pequeña excentricidad. Flexo-compresión con pequeña excentricidad. Bien, entonces, como dijimos recién, es correcto que sigamos adelante con el diagrama de interacción. Cuando ustedes van al diagrama de interacción, en este caso con un gamma 0,85, un hormigón H25 y armadura simétrica, son todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir el diagrama de interacción. Vamos a estar entre el diagrama de interacción I9 y el diagrama de interacción I10. Fíjense, tenemos H25, gamma 0,9, ¿sí? Tenemos armadura simétrica y se identifica como I10. En este caso nosotros vamos a trabajar, si bien tenemos 0,85, es decir que estamos entre el I9 y el I10, se puede hacer una interpolación entre uno y otro o si no directamente trabajar con el diagrama I9, que es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos entonces a ir al diagrama de interacción I9. Les decía que entonces, ubicado el punto de falla, porque un diagrama de interacción nos representa justamente las situaciones de falla, vamos a leer entre qué curvas de cuantía se encuentran. Entonces, tenemos algo así. Estamos en el diagrama I9. No sé si lo alcanzan a ver. Estamos entre la curva de cuantía que corresponde a 0,003 y la curva de cuantía que corresponde a 0,04. Por lo tanto, tratamos de ubicar el punto de la manera más certera posible y podemos decir que estamos en un valor de curva de cuantía aproximadamente igual a 0,033. Es decir, que nuestro valor, estas son las curvas de cuantía, nuestro valor de cuantía sería un ρ sub g igual a 0,03. Ρ sub g 0,03. Bien. Una vez entonces que hemos determinado el punto, hemos visto que ese punto se ubica por encima de la excentricidad reducida sobre h igual a 1,
que ya lo habíamos calculado igual hace un momento y vimos que E sobre H a nosotros nos daba un valor de 0,625. Es decir, que estamos en la zona superior del diagrama. Una vez entonces que ubicamos el punto, hacemos la lectura de la curva de cuantía, que aproximadamente podemos estimar en un valor 0,03. Bueno, una vez que tenemos el valor de la cuantía, podemos determinar la armadura. Tenemos que Rho sub G es igual a la armadura total sobre la sección bruta de hormigón. Por lo tanto, Rho sub G por B por H va a ser igual a la sección de acero que va a llevar esta columna. 0,033 por 0,20 o directamente lo podemos expresar acá en centímetros, así obtenemos la armadura en centímetros. 20 centímetros por 40 centímetros y encontramos que la sección de acero a colocar en nuestra columna es igual a 26,4 centímetros cuadrados. Bien, dijimos que íbamos a colocar, de acuerdo al diagrama que nosotros elegimos, armadura simétrica. Por lo tanto, esos 26,4 centímetros cuadrados yo los voy a distribuir en las dos caras de manera simétrica. Si buscamos en la tabla, la misma tabla que utilizamos para vigas, para determinar la sección en centímetros cuadrados, encontramos que 6 barras de diámetro 25 nos dan o nos cubren una sección de 29,46 centímetros cuadrados. Por lo tanto, vamos a tener que colocar la mitad a ST sobre 2 y a ST sobre 2 en cada una de esas caras. Es decir, que van a ir 3 barras del 25 aquí y 3 barras del 25 aquí. Armadura simétrica. Tratándose de una columna, por supuesto que vamos a respetar todo lo que ya anteriormente se ha indicado en cuanto a estribos, su separación, si es necesario colocar o no nuevas barras de esquina. Es decir, que eso se va a mantener todo lo que ya se conversó. Nosotros mantenemos todas las disposiciones reglamentarias que ya se han indicado para el armado de una columna. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué hemos elegido colocar las 3 barras del 25 en esta cara y en esta cara, y por qué no lo hemos hecho en esta cara y en esta cara. Seguramente en este problema nos estaría faltando ver qué es lo que pasó antes, qué es lo que dio origen a la acción de ese momento, o si solo teníamos la carga axial, esa carga era excéntrica, en qué dirección estábamos presentando la excentricidad E. Y seguramente si estamos haciendo este armado es porque el momento estaría actuando de esta manera. Por eso es que los 40 centímetros están operando como altura de la pieza y esto corresponde al ancho de la pieza. Si nosotros hubiésemos pensado que el momento está actuando en este plano, H hubiera sido 20 centímetros, porque en este caso H no siempre es la mayor dimensión, sino que es
la dimensión que está trabajando como altura para el momento que está actuando en esa pieza.